Bien, bueno, vamos a hablar de uno de los temas más importantes para trabajar en aplicaciones de diseño. Bueno, uno de los temas más importantes para trabajar con aplicaciones de diseño y es precisamente el tema del color. Eh, Esto es algo que van a poder utilizar con cualquier tipo de aplicación de diseño, no solamente con el producto de CorelDRAW, ya que es importante precisamente que conozcan la mayoría de todos los usuarios. Me dice un usuario que no se ve nada. A ver, según yo ya se está compartiendo la aplicación, la aplicación en la pantalla. José Antonio, ¿puedes confirmar, por favor, si se ve o no se ve la pantalla? No me gustaría continuar. Si se ve, si se ve. Bueno. Bueno, vamos a tratar de continuar. Una disculpa porque me están comentando en el área de chat que uno de sus compañeros no puede ver, entonces bueno, quería estar seguro. Bueno, entonces, el tema del color dentro de las aplicaciones de diseño es algo muy importante y bueno, por eso precisamente vamos a conocer cómo funciona el color dentro de las aplicaciones para poderse trabajar de manera correcta. Muchas veces no importa si a veces si el diseño es algo que está estéticamente formado. Muchas veces resulta que cuando se hace la producción se manda a imprimir, el archivo está lleno de errores de configuración en el tema del color y esto retrasa que el producto final pueda ser entregado correctamente. ¿Ok? Para empezar, el color no es lo mismo en cualquiera de los diferentes modos en los que se puede estar interpretando. José Antonio, ¿puedes habilitar tu micrófono si eres tan amable? Para que podamos escucharte, si se puede, si es posible. Bien. Para empezar, ¿qué es el color? Bueno, el color podemos entenderlo como la ilusión de lo que nosotros interpretamos con la apariencia visual de los objetos. Sin embargo, esto tiene que ver también en la interpretación y de ahí partimos a que puede estar sujeto a una serie de condiciones y variables. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes qué es lo que están viendo en este momento, bueno, muchas veces podrán afirmar algunos que están viendo una especie de efecto de movimiento. Bueno, bueno. Bueno, bueno. A ver. Bueno, bueno. No, yo me comentan, José Antonio, a ver. En un momento, si son tan amables. ¿Qué tal, Oscar? Sí te escuchamos, adelante.
Sí, disculpen chicos, es que estaba precisamente hablando con José Antonio porque hay muchos que están comentando que o no se ve la pantalla o no se escucha, entonces tal vez se trate de algún problema independiente en sus equipos. Me comenta que la mayoría de todos sí están viendo y escuchando, entonces bueno, vamos a continuar. Ok, entonces comentaba entonces que el tema del color tiene que ver, en este caso ya vamos a continuar, pues no nos vamos a retrasar, con el tema del color. El tema, perdón, con el tema del color tiene que ver con la parte de la interpretación. Y esto es precisamente debido a lo que llamamos comúnmente la cognición. ¿Qué es la cognición? Bueno, es nuestra experiencia, nuestra capacidad de razonamiento, la interpretación que le damos a una situación, en lo particular, cada uno de nosotros. Y eso se deriva de la experiencia, de los hábitos, de la manera en la que nos sintamos emocionalmente y, bueno, un conjunto de elementos que hacen que nosotros tengamos sensaciones y, por lo tanto, una manera de interpretar también, en este caso, los colores. Por ejemplo, hace muchos años apareció este famoso meme que era un vestido donde había una polémica en internet si este vestido estaba realmente con unos colores o tenía otros colores de alguna manera. Entonces, yo la verdad es que no pensé que realmente esto mereciera tema de polémica. Sin embargo, el New York Times les hizo incluso un artículo porque el problema realmente se convirtió en algo importante a resolver y de tratar. Y bueno, la polémica era si estos colores que se ven en el vestido eran, algunos decían que eran blanco o azul o dorado, o gris o negro, dependiendo de cada quien. Había gente que afirmaba una cosa u otra, aunque para mí era muy obvio los colores que yo puedo juzgar en el vestido como cada uno de ustedes. Había gente que no coincidía. Entonces, ¿por qué se debió esto? Bueno, aquí encontramos la razón. Estos son los colores que nosotros vemos de muestra en el vestido que estamos tomando, y había gente que decía que estos colores eran negro y azul porque pensaban que el vestido estaba bañado en una luz muy brillante y que obviamente al estar en una iluminación normal, los colores iban a ser estos que mencionaban. Como podemos ver, su interpretación era correcta. Los colores, por ejemplo, aquí se notan como demasiado iluminados, como puede ser un vestido cuando está en un aparador, y que obviamente al retirar la luz demasiado intensa, podemos ver los colores negro y azul. Sin embargo, completamente algo diferente era cuando la gente decía que estos colores eran más bien blanco y dorado. Y como podemos ver del lado izquierdo, en efecto, su interpretación también pudo haber sido correcta, ya que estos colores, al estar bañados en una sombra, por el contrario del caso anterior, aquí los colores vemos como pasan a tener un tono similar al azul y al negro, pero interpretados correctamente en una iluminación estándar, podrían ser perfectamente blanco y dorado. Entonces, como pueden darse cuenta, los colores están realmente siendo interpretados de una manera correcta por cada una de las diferentes personas que tenían su interpretación en relación a este caso. Los dos pudieron haber estado cierto, y sin embargo, bueno, esto desató una polémica por la falta de comprensión que se tenía en cuanto a las circunstancias que cada uno de ellos estaba considerando. Al final de cuentas, el color del vestido en una foto con una iluminación más estándar era este. Esto nos lleva a que el color finalmente lo vamos a interpretar de muchas maneras. Una de ellas es también importante, la parte de el entorno.
Además de esta interpretación personal que le da el observador a las cosas, también está sometido a las condiciones en las cuales él está admirando el color. Si nosotros vemos, por ejemplo, los despachos de diseño o las escuelas donde se da diseño, un aula correctamente para impartir este tipo de materias en los talleres de cómputo o incluso en talleres de dibujo, en talleres de pintura y donde tenga que ver el color, ahí vamos a observar, por ejemplo, que se trata de iluminar con un sistema controlado y que no dependa de factores externos. Por ejemplo, no debe de haber ventanas a la calle. Porque si ahora estamos trabajando el color y estamos al mediodía, iluminación del sol, en la noche, pues obviamente tendremos una iluminación completamente distinta y por lo tanto los colores se apreciarán totalmente diferentes. Entonces, así como ese aspecto de la iluminación, está también el entorno, por ejemplo, el color con el que estén pintadas las paredes, o incluso hay monitores que reflejan el color y entonces tiene que ver hasta la ropa que yo llevo precisamente para poder trabajar con con este juicio de interpretar los colores correctamente. Eh, Aquí podemos ver un caso muy curioso. Aquí vemos, por ejemplo, este ejemplo, donde, por ejemplo, podemos pensar que los colores son diferentes en cada una de las caras de esta figura. Sin embargo, cuando yo quito el contorno, por ejemplo, del objeto que estoy seleccionando aquí con este color, podemos apreciar un color determinado, que es exactamente el que está aquí arriba. Pero resulta que si yo bajo el círculo al objeto que está debajo, vemos que lo que aquí puedo presumir como un color más oscuro, resulta que es exactamente el mismo color de abajo. Es decir, ambos colores son el mismo tono. ¿Por qué el de arriba se ve más oscuro que el de abajo? Bueno, es por una interpretación de elementos y contrastes que están en el propio diseño, en la propia imagen. Esto nos lleva precisamente al tema donde ahora incluso los elementos que propiamente estén participando en el proyecto, el dibujo, tendremos una situación de interpretar los colores a veces más claros, a veces más oscuros según el entorno donde los estamos colocando. Aquí, por ejemplo, podemos tener otro ejercicio similar, donde cabe precisamente esta muestra de color. Tenemos la propuesta de A y la propuesta de B. Hay muchos que podrán decir que es más similar en A, hay otros que podrán decir que es más similar en B. Sin embargo, nosotros, si acercamos la muestra original a cada una de las diferentes opciones, vemos que corresponde tanto en A como en B. A pesar que están exactamente en una sola ilustración, los componentes del diseño, los pesos ópticos, nos están engañando y nos hacen ver el mismo color en una posición o en otra más claro o más oscuro. Entonces, esto nos puede dar una idea de lo complicado que es también poder interpretar los colores de manera correcta cuando entregamos un proyecto, ya que dependemos de varios aspectos, dependemos incluso de la personalidad del individuo, así como también los aspectos concretos como el diseño, los materiales y todo ello conjuga el color para poder desarrollar un proyecto. Entonces, sería importante entender para empezar cómo percibimos el color. En este caso, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, voy a aplicar aquí una configuración estándar del color y podría preguntar cuántos colores vemos aquí en medio. Para muchos podrán decir que aquí solamente hay un color y sin embargo otros un poco más técnicos con conocimiento de las teorías
podrán afirmar que aquí están todos los colores. Y ambas situaciones son correctas dependiendo del criterio. Por ejemplo, en efecto, podemos ver que la luz blanca realmente es la suma de todos los colores. Esto me va a dar como resultado precisamente que el color luz es un sistema de color aditivo, es decir, entre más valores de color agregue a un elemento, más luminoso se vuelve hasta llegar al blanco. Entonces, realmente la luz blanca es la suma de todos los componentes del color. Como podemos ver en el ejercicio del prisma, o precisamente en base al ejercicio que hizo Isaac Newton, podemos entender perfectamente cómo funciona la luz y esto nos invita a pensar en cómo se está manejando el color en la naturaleza. ¿Okay? Bien. Si nosotros caemos en cuenta de este origen del color, entendemos entonces que el color es una ilusión que solamente es posible apreciar cuando hay luz de por medio. Si no hay luz, los colores se vuelven más sombríos, menos luminosos, hasta llegar precisamente a la ausencia del color. Cuando no hay luz, no tenemos color entonces. Cuando hay luz, entre más luz haya, mayor brillantez de color tenemos. Entonces, el color realmente es una ilusión y funciona de la siguiente manera. Cuando la luz incide sobre un objeto, las propiedades físicas de los materiales de la superficie de este objeto son atrapadas. La luz está atrapada en este objeto y solamente refleja el color que nosotros vemos. Es decir, lo que alcanza a reflejar de la luz que recibe el objeto es lo que nosotros percibimos como un color en el objeto. Así es como funciona el color en la luz. Y esto nos invita a analizar cuál es el espectro visible del color entonces cuando lo estamos trabajando en aplicaciones de diseño. Eh, Realmente es una gama muy pequeña, ¿sí? Pese a que es de alguna manera muy grande para la cantidad de colores que podemos apreciar, realmente su rango visible es muy pequeño comparado contra todo lo que es en general el componente del color o los componentes de la luz, ya que por ejemplo del lado de los infrarrojos, los ultravioletas, empezamos a tener más bien energías que pueden convertirse, por ejemplo, pues en efecto, como mencioné, en rayos infrarrojos, rayos ultravioleta, o rayos X, o microondas, o rayos gamma, y bueno, estos ya no se consideran efectos ópticos de la luz, sino son más bien ya energías. Entonces, de esta manera es como nosotros vamos a estar eh, eh, considerando que el rango visible es una parte muy limitada de esta gama. Aquí, por ejemplo, podemos observar que en el color visible tenemos tres componentes básicamente en el color luz, que es el rojo, el azul y el verde, que en conjunto estos tres colores me dan el componente más luminoso que es el blanco, obviamente porque es la suma de toda la iluminación, de todos los espectros de la luz. Si no hay luz, pues lo que tenemos es negro, es ausencia de color. ¿Ok? Entonces, el modelo RGB se utiliza en dispositivos que funcionan a través de la luz y básicamente son electrónicos. Y hablando de eso, precisamente, tenemos que acotar que hoy en día las diferentes tecnologías que están trabajando con la luz me permiten tener una apreciación del color mucho más natural y esto es completamente distinto a como la mayoría de los usuarios o los diseñadores que tenemos ya muchos años en el mercado conocíamos el color. Por ejemplo, antes un monitor difícilmente podía ser confiable para mostrar los colores que pudiera estar ocupando en un diseño. Hoy en día tenemos características como la resolución.
Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos hablar de Full HD o 4K, y actualmente ya se vienen tecnologías hasta de 8K y más, quiere decir que el monitor o el display tiene una capacidad muy alta de resolución, con lo cual se permite capturar la imagen o mostrarla con detalles sumamente definidos, que obviamente esto me permite mostrar también las diferentes texturas que pueda tener un objeto y sus colores que está muestreando en la imagen. Adicional a este tema de la resolución, también vamos a encontrar otras tecnologías como el HDR, que se refiere no a la resolución, sino al rango dinámico con el que el aparato electrónico muestra el color, es decir, la capacidad de ajustar la iluminación del píxel de una manera rápida, muy amplia, con lo cual se podrán tomar de colores tan sutiles como pequeñas sombras o cambios de color que en conjunto con la resolución me dan una apariencia más realista de la imagen. Entonces, si nosotros queremos trabajar un monitor que sea confiable, tendremos que buscar precisamente que sea un monitor que tenga las mejores características que pueda tenerse en un dispositivo. Obviamente, por ejemplo, mencionaré como un caso interesante la parte de la marca Asus, por ejemplo. Eh, Ellos han creado unos equipos que muestran, por ejemplo, una certificación de un estándar de colores que se ocupa en la industria que se llama Pantone. Ellos pueden presumir, por ejemplo, que alguien que compre un equipo Asus de estos modelos específicos va a tener una pantalla certificada por Pantone, que quiere decir que va a tener ese dispositivo, ese equipo de cómputo, la capacidad de mostrar colores lo más cercanos a la realidad. Entonces, de esta manera, nosotros podemos confiar en lo que vemos un poco más en el monitor, a diferencia de gente que, por ejemplo, pueda no tener eh, este tipo de ventajas y obviamente tenga limitado espectro con el cual puedan apreciar el color en un diseño o en un programa de cómputo. Entonces, cuando nosotros estamos diseñando hoy en día, es muy importante tener en cuenta que qué tipo de uso se le va a dar al diseño. Si es en dispositivos electrónicos, bueno, pues estaremos siempre considerando trabajar preferentemente en el modo de visualización del color de la luz, que es el modelo RGB, y obviamente también considerando qué tipo de dispositivo es el que vamos a utilizar para mostrarlo. Por ejemplo, ustedes veían antes que los carteles eran impresos, se mostraban en los comercios. Hoy en día estos carteles ya no están imprimiéndose, ahora se están desplegando a través de pantallas electrónicas, y esto cambia completamente el modo en el que el diseñador prepara sus contenidos al momento de estar ejecutando un diseño. ¿Ok? Ahora, independientemente de que los diseñadores están siempre trabajando con equipos electrónicos para mostrar o visualizar el color o para controlarlo. Tenemos el paradigma de que esto frecuentemente termina también en dispositivos físicos o en materiales. Y aquí encontramos necesario explicar cómo funciona el color a diferencia de los colores que vemos en pantalla. Funciona el color cuando lo ocupamos de manera física. Entonces, en el programa de Corel, por ejemplo, eh, hay una teoría de Godet que es precisamente lo que se ocupó como un estándar eh, de color primario muchos años. Hasta la fecha se sigue utilizando, por ejemplo, en la enseñanza de la pintura natural, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo a utilizar óleo, acuarela o técnicas vivas. Comúnmente mezclamos los colores aún con esta técnica, y bueno, esta técnica nos muestra tres colores principalmente: el rojo, el azul y el amarillo, el cual, por ejemplo, obtenemos colores secundarios si mezclamos rojo y amarillo, obtenemos el naranja. Si mezclamos rojo y azul, obtenemos el violeta,
Y si mezclamos amarillo y azul, obtenemos el verde. Entonces, esto es correcto cuando estamos pensando en técnicas de manejo del color que se ocupan en la vida real con elementos como la acuarela y todas las técnicas vivas que se utilizan en las artes plásticas. Sin embargo, cuando nosotros estamos trabajando digitalmente, recordemos que nos remitimos a cómo funcionan los dispositivos y en este caso el modelo correcto a entender sería el modelo RGB. Pero cuando estamos imprimiendo es otro, el paradigma ni siquiera es como RGB o como la teoría de Godet, sino es a través de un modelo de composición y descomposición del color que se utiliza mediante colores primarios puros, que resulta curiosamente son los colores secundarios de los colores primarios de la luz. Es decir, cuando nosotros en la luz mezclamos el rojo y el azul, obtenemos un magenta. Cuando obtenemos el verde y el azul, obtenemos un azul cian, y cuando mezclamos un rojo y un verde, obtenemos el amarillo. Esto en los colores de la luz, pero en los colores de impresión resulta que el cian, magenta y amarillo son los colores puros para poder mezclar y hacer composición y descomposición del color cuando imprimimos. Entonces, fíjense cómo aquí se vuelve un paradigma, mientras que por un lado estamos hablando de dispositivos electrónicos, resulta que al mismo tiempo, con esta teoría, se confirma precisamente como el modelo de cuatricromía o de tricromía, que es el tradicional CMYK o CMY, porque el K solamente se considera, el K se refiere al negro y solamente se considera un factor de contraste, no de componente del color. Entonces ahí es donde estaremos precisamente partiendo para poder señalar qué es el modelo correcto cuando estemos ocupando esto en un programa de diseño. Entonces, cuando nosotros estamos aplicando el color en elementos naturales, pues depende de cómo estemos fabricando esta imagen, es como vamos a elegir una técnica determinada y por tanto un modelo de color determinado para expresarlo. Por ejemplo, el color se empezó a entender como un pigmento desde la prehistoria, cuando alguien herido con su mano llena de sangre se recargó en una piedra y se dio cuenta de que esa mano quedó estampada, esa imagen quedó estampada en la roca con el color de la sangre. Sin embargo, se fue profesionalizando o se fue haciendo más científico el uso del color y se dio cuenta también el hombre que empezó a encontrar diferentes tipos de pigmentos en elementos de la naturaleza como son las flores y las hojas y algunos otros componentes de origen orgánico y de esta manera se creó la industria del color, principalmente en sus orígenes orientado a las prendas textiles. Esto desde la Mesopotamia y el antiguo Egipto se empezó a desarrollar y eh, de esta manera se ha ido evolucionando la investigación de los pigmentos y ahora en las artes gráficas, bueno, se utilizan diferentes tipos de componentes y de maneras de expresar, de aplicar el color en un equipo. Por ejemplo, hoy ya no utilizamos solamente tintas en un plotter, por ejemplo, de impresión, también se utiliza resinas, y en este caso, por ejemplo, ustedes pueden ver, por ejemplo, la marca de Canon, un plotter que se llama Colorado, y ahí este plotter lo que utiliza son resinas como elementos de color, es decir, son sustancias que se elevan con calor, se derriten estas resinas y se aplican directamente al lienzo a temperaturas muy altas, por lo cual el color queda mucho más fijo en los materiales y los colores que se logran son mucho más contrastados, mucho más vivos. Entonces, dependiendo de cómo se estén utilizando los colores, las técnicas o tecnologías que se estén utilizando para aplicar los materiales, tendremos diferentes teorías, estándares de trabajo para poder aplicar el color de manera correcta. No es lo mismo cuando estemos hablando de papel, cuando estemos hablando de estampado, cuando estemos hablando de colores directos en un papel, de colores que se estén utilizando en una industria textil o en el teñido, por ejemplo, que aunque pareciera que está
la misma parte de la industria textil funciona de otra manera también. Cada uno de los diferentes modos de trabajar el color conlleva diferentes tipos de bases para poder aplicarlo. Y en la parte digital, que es la que nos interesa a nosotros como diseñadores, es donde tenemos que conocer esos estándares de manejo del color. Y es precisamente por lo que se acota esta capacitación, que es lo que nosotros escogimos para ustedes en este evento. Por ejemplo, cuando estamos ocupando diferentes equipos para plasmar el color en la industria, por ejemplo, podemos encontrar un diseñador puede estar pensando para sublimación industrial en tela o para sublimación en un plotter, en este caso es por volumen y aquí es para personalizar un proyecto específico, por ejemplo, la personalización tal vez de una situación publicitaria, ¿sí? Aquí, por ejemplo, estamos trabajando, estamos mostrando las diferentes tecnologías que están involucradas en un sistema de cómputo para poder para el color correctamente en las aplicaciones de diseño. Por ejemplo, difícilmente, y es muy triste, a veces la gente no conoce cada uno de los diferentes logotipos que estoy mostrando aquí. A veces conocemos uno o dos, pero sin embargo, diseñador que sea serio en su trabajo, tendría la obligación de conocer todas estas tecnologías. Los primeros logotipos que vemos aquí arriba se refieren al International Color Consortium, que son los encargados de crear los perfiles de color, que estos perfiles de color son a su vez, digamos, identificadores de cómo cada uno de los dispositivos que se ocupan en el proceso son informes, es decir, son archivos digitales que informan al administrador cómo este dispositivo, sea un equipo de cómputo, una pantalla o sea una impresora, eh, va a poder interpretar y visualizar o mostrar correctamente el color. Entonces, esto es muy importante. Por ejemplo, también los usuarios de diseño están muy acostumbrados a la parte del Pantone. Sin embargo, hay muchos usuarios que no conocen que hay un Pantone diferente para cada uno de los diferentes usos que se tienen en la industria del diseño. Hay un Pantone, por ejemplo, para la industria textil, otro Pantone para la parte de papel, de impresión de artes gráficas digitales, hay otro Pantone, por ejemplo, para la parte de viniles y otro para la parte de plásticos y así sucesivamente. De esta manera, entonces, es muy importante tener en cuenta qué tecnologías estamos utilizando según cada uno de los diferentes propósitos que tengamos en nuestro diseño. Nunca vamos a escoger un solo modelo para todo. Tenemos la necesidad obligada de conocer el proceso de producción que va a tener nuestro documento, nuestro diseño, qué tipo de salida va a tener. No es lo mismo trabajar en un logotipo o en una imagen que se va a mostrar en un video que si es un logotipo o una imagen que se puede mostrar en papel, pero tal vez al lado de una fotografía o simplemente ese logotipo se va a estampar en la industria textil, por ejemplo, con playeras que lleven el logotipo de una empresa. Entonces, sí es importante que hagamos una diferencia clara en cuáles son los usos que cada una de estas eh, industrias necesita del color, ¿no? Y aquí es donde nosotros empezamos a ver cómo Corel empieza en concreto a resolver esto de una manera muy, muy sencilla. Eh, 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 aquí vemos, por ejemplo, la parte de cómo los dos estándares principales en la industria funcionan y sus plenas diferencias. Por ejemplo, aquí tenemos el modelo RGB, aquí tenemos el modelo CMYK, donde vemos cómo funcionan sus colores primarios, cómo funcionan sus colores secundarios y queda perfectamente
claro que aquí estamos hablando de dispositivos electrónicos, mientras que aquí estamos hablando de aplicaciones físicas del color, ¿sí? Es decir, de la pantalla lo sacamos y lo ocupamos en un material. Entonces, esto es un ejemplo. Mientras que en la pantalla ustedes pueden ver este color, jamás este color que estamos viendo, que es un verde casi fluorescente, se va a obtener de impresión. ¿Por qué? Que aquí, por ejemplo, estamos hablando de RGB. Si nosotros nos damos cuenta, cuando yo doy clic en la parte de editar este logotipo, esta imagen, perdón, este círculo, vamos a ir a los visualizadores y tenemos el modelo RGB, donde tenemos un componente de 0, es decir, rojo, o un 255, que es el verde, y el azul es 0. Es decir, uno de los tres canales solamente estamos ocupando el color verde en esta imagen, y se mide en valores de múltiplos, es decir, en lo que es las potencias matemáticas en el color. ¿Cuántos colores puedo tener en RGB? Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Si aquí tenemos de 0 a 255, significa, por ejemplo, que en el modelo RGB, por ejemplo, si yo tengo 256 de R más los otros tres canales, es decir, multiplicando sería 256 por 256 por 256, tenemos 16.777.216 colores. Por lo tanto, pues es un montón de colores que tenemos en, en el programa. Si nosotros ocupamos, en lugar de esto, en el monitor, lo vamos a mandar a una impresora, vamos a cambiar de modelo. Y vean qué sucede con ese verde que se ve muy brillante. Ven cómo inmediatamente tenemos ahí un modelo, un color más opaco, inmediatamente pasa lo que comúnmente sucede cuando mandamos a imprimir, y primero lo veíamos en pantalla el color muy bonito, y resulta que cuando lo tenemos impreso, esto ha quedado completamente diferente. ¿Por qué sucede esto? Bueno, cambiamos precisamente de manera de trabajar el color. Aquí vemos, por ejemplo, que el modelo CMYK empieza desde un 0%, es decir, en el papel no hay ninguna tinta, o puede haber una plástica que es el 100%. Y aquí solamente vamos a ocupar la tricromía para el color, pensando es en el cian, en el magenta y en el amarillo. Si nosotros regresamos de nuevo a la calculadora, entonces estos tres canales de color de CMYK, que son aplicaciones de color física, vemos cuántos colores disponemos. Tenemos 100% de cian, por 100% de magenta, por 100% de amarillo, y tenemos en total solamente 1.000.000 de colores posibles para imprimir. Esta es la razón por la cual algo que se ve en pantalla jamás va a poderse ver de la misma manera cuando se manda a impresión, porque en pantalla tenemos muchísimo color, muchísima información por el espectro de colores, mientras que en la impresora está limitada solamente a un margen muy pequeño, un rango de salida muy pequeño de todos los colores que podemos ver en la pantalla. Es por eso que cuando nosotros estamos viendo que simplemente por elegir el modelo correcto de color, ya el programa automáticamente no está mintiendo, ya el programa me está mostrando el color correctamente. Y aquí es donde vemos lo importante de cómo es necesario conocer cómo funcionan estas tecnologías, porque aquí, por ejemplo, en una plasta de color, esto pues ya se ha resuelto simplemente por utilizar los modelos correctos. Este está como RGB, este está como CMYK, aquí vemos colores muy brillantes, aquí vemos colores un poco más reales, pero que son más opacos que los que veo siempre en pantalla. Sin embargo, esto es posible en una plasta, en un objeto, pero ¿qué pasa en una fotografía? Por ejemplo, si yo traigo una fotografía, vamos a buscar cualquier imagen, por ejemplo, aquí, eh, vamos a escoger esta imagen, ¿sí? Y aquí colocamos esta imagen. Obviamente aquí no puedo controlar el color de cada píxel como lo hice en una etiqueta de color. Aquí la imagen ya trae colores y la imagen viene capturada por una cámara digital, y sin embargo yo quiero ver realmente cómo se va a obtener impresa esta imagen, y obviamente sé que como trae colores RGB que son muy luminosos, seguramente cuando pasen a la impresión estos colores cambiarán de manera de trabajar. Bueno, ¿cómo va a cambiar? Bueno, el programa, para hacer estos cambios,
va a utilizar algunos otros estándares. Por ejemplo, vamos a mostrar aquí rápidamente qué estándares están utilizando en el momento de estar trabajando con el color. En el momento de estar trabajando el color en el programa, vamos a ver cómo el programa va a ocupar ciertos estándares, como por ejemplo, bueno, como por ejemplo, el que estos perfiles de color, vamos a decirlo ya de una manera muy concreta para no ahondar demasiado, cómo se van a controlar en la aplicación. Bueno, en el programa vamos a utilizar esta tecnología del International Color Consortium aprovechando los perfiles de color. En este caso, por ejemplo, aquí vamos a decir que en el menú herramientas vamos a ir precisamente a la administración del color y aquí vamos a asignar los perfiles que vamos a ocupar, es decir, cómo trabajan nuestros dispositivos. En este caso, nuestro monitor que funciona por la luz, este es el perfil de color que vamos a seleccionar. Si nosotros tenemos un monitor HP, un monitor Canon, un monitor de cualquier marca, este monitor tendrá que venir con su perfil de color, es decir, una manera de que el programa sepa cuántos colores puede mostrar el monitor. Lo mismo para la impresora. Aquí vamos a elegir, por ejemplo, de impresora, qué perfil tiene la impresora, es decir, si es una impresora HP, es una impresora Epson, cada una de las marcas va a tener un perfil de color y en este caso yo inmediatamente podría estar identificando el uso que se le va a dar correctamente a la impresión, ¿sí? Y también el papel, de alguna manera el papel también tiene su perfil de color. Aquí, por ejemplo, vemos que me dice que tiene una ganancia de 0.20%. Si nosotros buscamos aquí en internet, por ejemplo, qué es la ganancia de punto, ¿sí? Vamos a ver que si yo escribo dot gain, que es término en inglés, dot gain, está. Vamos a ir a imágenes. Y aquí, por ejemplo, podemos ver cómo se obtiene esta ganancia de punto, que se refiere a cuando el punto se imprime y cómo se gana tamaño. El papel es como una gotita de tinta que cuando cae se expande un poco si el papel no tiene tanta resistencia a la humedad. Entonces, nosotros aquí vamos a encontrar cómo esto afecta también a la impresión. Después seleccionamos el modelo de color que estemos utilizando de manera correcta, el método de representación, que en este caso yo sugiero que sea el perceptual, es una explicación que ahorita voy a mostrar, y simplemente con esto ya el programa tiene configurados los perfiles de color para que entonces cuando yo esté ocupando, en este caso, por ejemplo, imágenes en RGB o CMYK, simplemente el programa va a buscar aquí el perfil de salida que nosotros necesitemos dar. Por ejemplo, aquí, simple y sencillamente con decir que yo voy a ocupar esta imagen, aunque tenga imágenes en RGB, la voy a ocupar para imágenes, van a dar salida en un dispositivo de impresión física. Por ejemplo, voy a seleccionar aquí una impresora física. Hay muchos letreritos aquí que van apareciendo, disculpen. Aquí, por ejemplo, vamos a escoger, en este caso, dentro de la impresora física, un perfil correcto de salida. Y ahí, por ejemplo, vamos a escoger el US Web Code, que inmediatamente detectó que era un perfil CMYK. Fíjense, simplemente por haberle dicho al programa correctamente qué es lo que voy a hacer, simple y sencillamente le digo que active los colores de corrección, la calibración que llamamos. Vean qué cambio hay en el color RGB y en el color CMYK de la foto. Sin embargo, simplemente vemos cómo ahora los colores se corrigen, es decir, aunque la foto y el objeto tengan colores RGB, aquí estamos viendo cómo el programa automáticamente ha corregido el color en el diseño. Bien,
Bueno, pues esta es la manera en la que nosotros vamos a poder controlar el color dentro de nuestras aplicaciones. Y bueno, pues es lo que nosotros vamos a ocupar en el programa de diseño cuando estemos con la necesidad de poder calibrar los colores en pantalla de una manera muy sencilla. Es decir, simplemente con seleccionar el perfil de color de mi impresora y seleccionarlo como el modo de color de salida final. Aquí vemos cómo el programa se encarga inmediatamente de hacer que todos los demás colores se ajusten a ese perfil de salida y entonces esos 16 y tantos millones de colores se van a restringir en un rango de colores que solamente corresponden a la salida que realmente estoy esperando tener en un dispositivo de impresión. Bien, les comento, entonces, los productos están disponibles en sus equipos de cómputo para poder trabajar con todas estas tecnologías. Hoy por hoy, Conalep cuenta con licencias originales para trabajar en sus equipos de cómputo con los programas de Corel y obviamente el que ustedes sepan manejarlos es importante para nosotros. Hoy quisimos terminar, perdón, ofrecer este esfuerzo de capacitación breve, muy express tal vez, pero quisimos reunir la teoría necesaria para poder hacer un poco más entendible los porqués de los colores y de los conflictos cuando se ocupan en pantalla, a diferencia de cuando se ocupan en una impresión. Y cómo trabajar el programa para corregirlos. Como vimos, realmente es algo muy simple. Aquí simplemente es una configuración que se encuentra en el menú de herramientas, administración de color, donde se asignan los perfiles que estamos ocupando de manera predeterminada según los dispositivos que estemos utilizando, el perfil de pantalla, el perfil de impresor y el perfil del papel, porque de alguna manera es la ganancia de punto, y el modo de color que estamos utilizando. Si es un dispositivo de impresión, pues escogemos MYK. Si es un dispositivo de pantalla o estamos trabajando en color para web, para páginas web, para videos y eso, será un RGB. Y al final vamos a hacer que todo esto se alinee en nuestra ventana acoplable de configuración de prueba de color. Podemos encontrar simple y sencillamente en el menú ventana, ventanas acoplables, y aquí está la parte de prueba de color. Cuando abrimos esta ventana acoplable, seleccionamos el perfil de salida final y con eso es más que suficiente para cuando activemos que me muestren los colores de prueba, los colores realmente se alinean a un solo propósito de producción. Bien, pues espero que haya sido entendible el tema del color. Les agradecemos mucho su presencia y bueno, estaremos también otorgando más eventos de capacitación para la institución en adelante. Y bueno, pues por el día de hoy es todo. Les agradecemos que hayan estado conectados y no sé si hay alguna duda en particular, si alguien tenga alguna pregunta o podemos dar por concluido. José Antonio, ¿puedes habilitar tu micrófono si eres tan amable para simplemente cerrar la sesión y agradecer? Bien, bien, bien. Bueno. Bueno, Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, puedan habilitar su micrófono. bueno. Bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Una pregunta para el programa, ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde lo puedo conseguir? ¿Igual tengo que acercarme al plantel o cómo? Para el programa, ¿lo tenemos que pedir en el plantel o dónde lo pedimos? Listo. Bueno, pues nos indican que podemos dar por finalizado el evento. Y bueno, pues les agradecemos infinitamente su paciencia. Un poco ahí los problemas técnicos de conectividad. Pero, pues, Una pregunta. es- Les agradecemos su atención.
o es un tema tal vez un poco más, pero espero que en lo general haya quedado resuelto el conocimiento que era lo importante, ¿no? Este webinar está grabado, así que seguramente estará para darse en el interno dentro de la institución. Y bueno, en cualquier caso, bueno, pues aquí también están Disculpe, ¿podemos utilizar otro programa o no? de informática para que puedan acercarse con ellos, sus profesores, por favor, también, y estemos trabajando para poder apoyar a los alumnos que realmente estén interesados y que se tengan a bien la oportunidad de estar siendo apoyados directamente. Bien, pues adelante. Pues muchas gracias. Que tengan excelente tarde. Por el día de hoy, todo. Hola.